Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Oriéntame Laboral, y hoy tengo una pequeña entrevista con el psicólogo Antonio Marañón Marín, que es psicólogo con experiencia en la parte organizacional y administrativa, y hoy vamos a hablar un poco sobre los procesos de selección y las nuevas tendencias. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo has pasado? Pues muy bien, gracias a Dios. Y un gusto estar aquí contigo, Juan, en este pequeño como podcast. O bueno, yo creo que es un podcast o entrevista. Sí, claro. Pero sí, muy agradecido de ser invitado acá. Muchas gracias, Antonio. Cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas. Ok, vale. Bueno, pues actualmente soy profesional independiente. Sin embargo, he trabajado tanto en mi universidad como en una consultora en el área de, por así decirlo, reclutamiento de recursos humanos. Sí, Eh, Trabajé 7 meses como reclutador junior, pero el cargo oficial fue consultor junior de recursos humanos, pero yo hacía el reclutamiento más que todo y algunas cosas de data análisis que también se hacía. Es interesante, después podemos hablar de eso, de las prácticas de recursos humanos actuales también. perfecto. Y en la universidad, pues, soy graduado de la Universidad del Norte como psicólogo y, y bueno, esa es mi historia. Excelente. Bueno, entonces pasemos al grano. Un psicólogo encargado, ¿por qué se realiza un proceso de selección en una empresa? Bueno, eso pues no es por capricho de los psicólogos ni de los recursos humanos, eso es por petición de los jefes de la empresa, es decir, necesitan personal, necesitan personas que trabajen, que tengan, digamos, unas funciones en la empresa. Entonces, pues generalmente hay empresas que tienen esto muy moderno y tienen como un sistema de recursos humanos, un software de recursos humanos, los jefes hacen su petición, el de recursos humanos la recibe y inicia el proceso. Pero es precisamente porque se necesita provisionar a la empresa de talento humano para que realice una labor, que esa labor luego obviamente va a tener un retorno y así va el negocio. Es correcto, sí. Y muchas veces la gente se queja de que por qué tantos procesos. Es un debido proceso y un debido programa o unas características que tiene la empresa para poder seleccionar el candidato idóneo para ese cargo. Exacto, no hay un proceso que tú digas, mira, este es el que se hace siempre. Sí, No ocurre, porque cada empresa tiene sus propias políticas, sus propias prácticas, ujú. y también depende mucho de qué tanto sabe el de recursos humanos o qué tanto quiere hacer. Porque claro, hay veces que a nosotros también nos pagan mal, por no decir desmeritar algunas empresas, y hay desmotivación laboral y el de recursos humanos de pronto trabaja menos de lo que podría dar, pero siempre es muchos factores de lo que te hacen un proceso más largo o menos largo, pero generalmente se comienza con un reclutamiento, es decir, bueno, se comienza sí, con un perfil que tú estás buscando, Es ahí correcto. inicia el reclutamiento. Entonces tú buscas ese perfil y tienes muchas fuentes de reclutamiento. Hoy en día todas son digitales, aunque todavía hay algunas empresas que van por otros medios. He visto últimamente muchas empresas que están optando por anuncios en internet Sí, en donde dicen, estamos haciendo reclutamiento. Esa es otra fuente también, por medio de anuncios en internet. Pero generalmente son grupos de WhatsApp, de Telegram, pues plataformas de empleo muy reconocidas, LinkedIn y pues del boca a boca que siempre ocurre, ¿no? sí, que no es muy común, pues por el grado es por el grado de la función, de la jerarquía según. De la jerarquía, sí, Sí, claro, obviamente hay perfiles que son muy... Hay reclutamientos que ni siquiera salen a la luz, ¿sabes? Porque es de un vicepresidente, es de un presidente ejecutivo, están reclutando a un CEO, a veces eso no sale a la luz. es correcto. Contratan una consultora que de manera anónima lo recluta, pero es cierto, hay cosas que no salen a la luz. Luego podemos hablar de eso, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Del mercado oculto, que le llaman. Ese mercado oculto. Bueno, ¿qué miden los psicólogos en los candidatos? Bueno, los psicólogos en los candidatos solemos medir, pues, a ver,
Antes de nosotros medir a una persona, de evaluarlas, Ujú. tenemos que estar conscientes de que el perfil que nos están pidiendo es el que estamos buscando en la persona. Es decir, miramos su hoja de vida y se supone que en la hoja de vida la persona debería dar indicios de que sabe hacer y de que ha hecho, y de que tiene experiencia, tiene conocimientos, tiene los años que se buscan, tiene el perfil, si es un junior, si es un senior, si es un experto, etcétera. Todo eso debería estar de manera visible en la hoja de vida, en la que uno se dé cuenta. Lastimosamente hay personas que hacen su hoja de vida pues que no siguen nuestros parámetros. No vamos a decir que están mal, porque es un documento que no tiene un Sí, estándar, ¿no? No está mal, solo que no sigue lo que nosotros buscamos. ¿Qué nosotros buscamos en una hoja de vida siempre? Que la hoja de vida dé indicios de cuál es su experiencia, en años también, de cuál es su conocimiento, su profesión obviamente, sus títulos, eh, que dé constancia de su perfil, si es junior, es decir, uno se da cuenta si la persona ha trabajado tantos años, ha trabajado menos, ha trabajado más años, esto le da un perfil más senior, obviamente como uno ve como la evolución de profesional de la persona, comenzó siendo junior, luego senior, tal. Eso uno también busca ver una progresión profesional cuando son perfiles altos. Y, y eso es lo que uno busca en las hojas de vida para verificar si cumple con lo que nosotros nos están pidiendo. es correcto. Y luego ya cuando la persona es reclutada para una entrevista, pues ¿qué se evalúa en las entrevistas? Es tu pregunta, ¿no? Sí, claro. Bueno, en las entrevistas se suele evaluar competencias. Hoy en día la mayoría de psicólogos están haciendo entrevistas por competencias. Estas entrevistas por competencias básicamente es decir, sí, te preguntan lo básico que es, con preguntas técnicas, de conocimiento, de experiencia, sí te lo preguntan también, Es, pero adicionalmente te hacen unas preguntas que tienen que ver con situaciones en donde tú usas tus capacidades para resolver problemas. es correcto. Entonces eso es lo que se le llaman competencias. Entonces te pueden hacer situaciones en donde necesitas análisis crítico, necesitas liderazgo, necesitas pensamiento reflexivo, etcétera, un montón de competencias que están buscando las empresas hoy en día. Es correcto. Y las pruebas como las WARTEC, las de selección múltiples, que son muy conocidas en el medio, ¿todavía siguen en tendencia o ya poquito a poco por medio de las nuevas actualizaciones que están dando en el área de recursos humanos siguen teniendo en cuenta esas pruebas? Bueno, anteriormente cuando tú ibas a una entrevista de trabajo en manera física, ¿no? Hace como 20 años o hace 15 años o incluso hace 10, a ti te ponían una prueba en impresa, Sí, impresa, te decía, te daban unas instrucciones específicas, sea la Wartec, sea la 16PF, que es una personalidad, sea la que es un test de inteligencia, lo que sea que te pongan para evaluarte, te lo daban en físico. Hoy en día los software de reclutamiento, que ese es otro tema, esa es la parte digital de recursos humanos, te traen esas pruebas estandarizadas ya desde internet. Entonces a las personas le dan un usuario, le dan una contraseña o le dan un enlace en donde pueden ir a hacerlas en línea, obviamente dentro de un tiempo estipulado, y ahí ya las hacen. Las que suelen hacer más hoy en día son las pruebas de personalidad porque se ha encontrado, esto es evidencia científica, uno puede encontrar los artículos de recursos humanos, sí. sobre todo en inglés, de que la personalidad combina muy bien con el tipo de trabajo que tú buscas. Entonces, si tú buscas un vendedor, existe una personalidad para vendedor. Si tú buscas a una persona que genere, por ejemplo, crea experiencias que esté en el mundo del UI, hay unas habilidades que se necesitan para eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas pruebas ya están estandarizadas. De que estén bien hechas, no lo sé, hay que revisarlas, pero sí las venden como softwares. Otra pregunta acerca de los procesos de selección que cuando nos encontramos, bueno, cuando pasamos a los filtros y reclutamos varias personas, se solía hacer una entrevista grupal. Ahora como vino la pandemia, cambiaron ciertos protocolos, ¿qué tendencias hay actualmente en la escogencia de un personal o dentro de un proceso de selección? Bueno, fíjate, yo suelo tener, o sea, yo estoy en la comunidad, ¿no? Claro. De recursos humanos,
nosotros los profesionales hablamos entre nosotros, como por ejemplo ahora mismo, y las pruebas grupales todavía se siguen haciendo, Sí, pero no solo uno puede obtener información de cómo se hacen hablando con profesionales, sino que también las mismas personas a las que, por ejemplo, yo le he hecho asesoría o, por ejemplo, porque también yo hago empleabilidad. sí, Ahorita ya estoy descansando de eso, pero algún día volveré a retomarlo. He hecho empleabilidad a varias personas y me han dicho más o menos cómo han sido las entrevistas que le han hecho. Con la suerte de que han conseguido, eh, por así decirlo, han conseguido entrevistas durante el proceso que yo les hacía, entonces ellos me contaban qué era lo que les iba a pasar o qué les pasaba. Entonces ahí me doy cuenta de que todavía se siguen haciendo las mismas cosas que antes, pero ahora sí con la dificultad de que está una pantalla enfrente tuyo, ¿no? sí, claro. Entonces las entrevistas grupales siguen siendo parecidas, solo que ahora mismo ya no hacen assessments, que es como dinámicas grupales en donde se resolvió un problema por grupos. Ya casi no hacen eso porque la tecnología limita mucho. Pero siguen haciendo preguntas grupales, una misma pregunta para todos, rondas, se sigue haciendo entrevistas individuales, sí, se sigue. Pero la pregunta es, ¿qué tendencias de entrevistas, no? Sí, Bueno, la que más conozco yo es en donde te entrevista primero un psicólogo de recursos humanos y te pregunta obviamente tus aspectos psicosociales, quién eres, con quién vives, cuál es tu núcleo familiar, básicamente, quién eres tú. Te pregunta también sobre hobbies, porque nosotros también nos interesamos mucho en eso, esa parte humana de los candidatos. sí, claro. Luego sí, ya vienen preguntas un poco más técnicas, sobre el trabajo que tú vas a realizar, las funciones, si tienes experiencia específica en lo que se busca, cómo ha sido tu experiencia, dónde fue, etcétera, indagando más. Obviamente también está el factor de que estamos buscando que la persona no nos mienta. Eso siempre está presente en las entrevistas, el factor de la seguridad en donde uno está seguro de que es real lo que uno le están diciendo. Obviamente también luego te hacen las preguntas por competencias, que esas sí, esas sí ya son estas situacionales. Hay un método que se llama el método de preguntas START, Sí, S-T-A-R, o sea, S-T-A-R, START. Ahí las personas pueden buscar más o menos, son preguntas situacionales. Entonces se usan más o menos esas tendencias. Mm, Pues leyendo artículos y blogs he visto que hay muchas tendencias también a que la preentrevista te la hace como una especie de máquina. Eso pasa en Estados Unidos, ¿vale? sí. Te hacen como te obligan como a pregrabar algo y tú lo envías. Pero no sé si eso ha llegado a Colombia. Eso sí no sé si ha llegado a Yo Colombia. creo que varias plataformas la manejan como Magneto, que Magnet, suele, sí, Magneto suele eh, en una vacante, suele que el usuario grabe un pedacito de lo que le preguntan y ellos envían la respuesta en formato de video. Entonces creo que es solamente Magneto, la que he visto, la que conozco sí, por Magnet es ahora. muy innovadora. Eso es una empresa de Medellín, Sí. de Y recursos las humanos. demás sí, por ejemplo, la del Servicio Público de Empleo todavía maneja la plataforma. La que maneja las cajas de compensación, que por medio del gobierno también maneja una plataforma, pero es como las demás. Son muy básicas, aplicas y ver si te llaman, si cumples con los requisitos según las palabras claves que uno tenga en la hoja de vida. Claro, eso estás hablando ya de los ATS. Ujú. Sí. Bueno, Eso es otro tema también interesante, sí, que la gente bastante, no sabe que cada día más somos menos los que leemos las hojas de vida. es correcto. Bueno, Los lee ahora una y máquina. exacto. Bueno, cuéntame, como persona, ¿qué se debe tener en cuenta dentro de un proceso de selección? ¿Cómo debo ir preparado? ¿Qué es lo que el psicólogo tiene en cuenta como tal? Que la persona impacte, sea positiva. Relátanos un ejemplo de qué esperan las personas. Bueno, obviamente, de lo que ya hemos hablado Sí, antes, que ha sido conocimientos, experiencias, títulos, todo eso, etcétera, eso obviamente lo volvemos a confirmar en las entrevistas. sí, La persona debe ir preparada, yo creo yo, con monólogos para preguntas que son ya de manual. sí,
Muchas preguntas son de manual. Las que hacemos generalmente, cuéntame de tu núcleo familiar, es de manual. ¿Quién eres? Es de manual. ¿Cómo te ves en 5 años? Es de manual. ¿Cuáles son tus fortalezas? Es de manual. ¿Tus debilidades? Es de manual. Tienes que tener ya un monólogo para eso. Exacto. Y obviamente tienes que intentarte que lo que tú estés diciendo se complemente con tu profesión. Porque tú puedes decir, no, mis fortalezas es que yo soy muy carismático, pero resulta que no estás buscando un empleo de vendedor, sino que estás buscando un empleo, no sé, de contador, por ejemplo. Es correcto. Entonces, de contador, ¿de qué te sirve ser carismático? No, mi fortaleza es mi agilidad mental, numérica. Mi fortaleza es esa. Entonces, tienes que acomodarla Sí, a tu profesión y a lo que estás buscando en empleo. Y es lo que mucha gente a veces se les olvida, creo yo, o no lo toman en cuenta, y es que están buscando un empleo y empiezan a hablar mucho de lo que no es el empleo. O sea, en las entrevistas hablan mucho de su vida personal, pero no hablan de su vida profesional. Entonces eso también a tener muy en cuenta de que la vida personal se le pregunta, sí, es muy importante, queremos sí, profesionales con una ética, con una vida pues que sea digna, ¿no? Pero tampoco queremos que la persona se concentre solo en eso, sino que también nos hable de su capacidad para resolver problemas en un puesto real de trabajo. sí. Entonces, creo que se necesita que las personas estén preparadas para responder preguntas de manual, que siempre, casi siempre van a ocurrir. Y también necesitan estar preparadas para entrevistas con jefes. Muchas veces ni siquiera hay uno de recursos humanos, cosa que no estoy de acuerdo, pero muchas veces no hay. Muchas veces se llaman y el que te entrevista es el dueño, ¿cierto? Sí, Y el dueño pregunta lo que quiera, pero generalmente pregunta experiencias. Así que también es importante de que la persona tenga claro cómo ha sido su experiencia, es decir, tiene que hacer una elaboración de cuáles han sido sus funciones, tiene que tener eso muy claro para no enredarse a la hora de explicárselo a un jefe. Los jefes no suelen preguntar mucho temas eh, núcleo familiar, cómo te ven en 5 años. Algunos sí, porque sí saben de esos temas, pero otros se enfocan mucho en la parte laboral, técnica, sobre todo para ingenieros, que le preguntan, las entrevistas a los jefes y son muy técnicas las entrevistas. sí, Entonces hay que estar preparado pues, con conocimiento a la mano. Nunca está de más, por ejemplo, antes de una entrevista, repasar lo que tú ya sabes hacer es correcto. para que, para que tú lo puedas expresar fluidamente, ¿cierto? Sí. Entonces esas son como las recomendaciones que yo diría para alguien. Y lo que buscamos los psicólogos en una persona también, para responderte a la otra parte de la pregunta, no sé si estoy hablando mucho, No, no, tranquilo. es sobre que también buscamos que las personas tengan logros profesionales. Eso es muy Importante eso, importante en sí, las entrevistas. La gente cree que vas a trabajar y trabajas porque sí. No, no. Durante el trabajo vas alcanzando metas, alcanzando objetivos, logrando cosas que si tú las anotas te van a servir correcto. para impresionar, para generar una buena imagen como profesional, ¿cierto? Sí, Entonces, si tú dices, es que cuando yo llegué no había esto y yo implementé esto, eso ya habla bien de ti, es ¿cierto? correcto, sí. Eso es un logro. Sí, y mucha gente no tiene en cuenta eso. Cuando yo he asesorado a personas en procesos de empleabilidad, yo le digo, bueno, has obtenido logros en alguno de los empleos anteriores que has tenido, se quedan pensando, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque no tienen en cuenta en eso de que de verdad esa persona trabajó y logró así sea un cambio. Entonces no lo tienen muy en cuenta y van con lo que dice el manual de funciones. Entonces hay que cambiar esa perspectiva para poder llegar a tener una entrevista exitosa dentro del proceso de selección, claro está. Exacto, absolutamente de acuerdo. Y sobre todo, buscamos también buena actitud de las Sí. personas. Buena Porque hoy en disposición. día, claro, ¿cómo? Buena disposición. Sí, buena actitud, buena disposición. Porque claro, tú vas a una entrevista y ves que una persona está así. Sí, ajá. Sí, yo sé, sí. Yo sé hacer de todo. Eh,
sí, yo hice esto y todo bien, sí. Y no le ves esa emoción de su trabajo, Ujú. no le ves esa pasión. Eso también lo notamos sobre todo los psicólogos. Lo notamos en la pasión que una persona tiene por el trabajo y obviamente eso se toma en cuenta como observaciones. Entonces al final todos los psicólogos, bueno, hay empresas que gracias de alguna manera trabajan también que el que hace el informe no es el psicólogo, sino un ayudante, pero cuando el psicólogo le toca hacer el reporte para el jefe, esas cositas van ahí. Temas motivacionales, temas de observaciones, la presentación personal, obviamente también es un tema que da mucho a Importantísimo. relucir en las entrevistas de trabajo porque puede impactar positivamente o negativamente. De hecho, mucha presentación personal impacta negativamente, como quien dice, oye, tú que vas a una fiesta, a una celebración, Sí, pero también poca presentación personal impacta negativamente también. hay que equilibrarlo. Entonces hay que balancear eso. Sí. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nuestros seguidores. Te invito a que sigas la página Oriéntame Laboral y le digas tú a nuestra audiencia dónde te pueden seguir, en qué redes, dónde te pueden ubicar, cualquier información acerca de ti. Bueno, muchas gracias por invitarme, Juan, a la página Oriéntame Laborales. Un gusto estar acá y ojalá todo esto humilde conocimiento le haya servido a alguien para mejorar su búsqueda de empleo. Y bueno, a mí me pueden encontrar en LinkedIn, Antonio Marañón Marín. Es el único portal así en donde estoy de manera profesional. Ya de manera privada, pues obviamente tengo mis redes, pero profesionalmente es LinkedIn, Perfecto. Antonio Marañón Marín. Listo, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta pequeña entrevista. Muchas gracias.